fue difícil y la verdad que da un poquitito de bronca, porque digo, siempre decimos lo mismo, nosotros aceptamos que en algunos casos no nos atiendan para darnos algunas informaciones, como ha ocurrido en varias oportunidades, pero cuando se trata de salud es más complejo, sobre todo en este momento en el que se está anunciando un pico de la enfermedad y demás, la gripe A, cuando después nos dicen a los medios que no colaboramos en difundir la información y demás, nos ponemos en absoluta disposición de informar este tipo de cosas y nadie sabe nada o nadie atiende. Entonces, me parece que no está bueno. Por eso la aclaración que me parece también importante de que si bien el paciente no fue atendido en el hospital, es importante que un médico nos hable de este tema en un día tan importante como en el que se confirma un nuevo caso en Pehuajó. No, sin duda. Yo también sé porque, bueno, fue atendido por un médico pediatra en la clínica, el cual también trabaja en el hospital. Claro. Y ante esa situación nos conectamos con la jefa del servicio, nos conectamos con los familiares porque también estuvieron a cargo de comunicarse ellos con nosotros para informarnos lo que el médico le había dicho en la ciudad de Tandil, porque nosotros no le habíamos hecho el hisopado acá porque claro, no teníamos y no se lo hicimos. El chiquito es un chiquito de 4 años, Isaías Tito, de apellido, en el cual estuvo internado en diferentes oportunidades el sábado y el domingo. Vino porque tiene un broncoespasmo, a los 2 años él tenía un broncoespasmo y después mejoró su estado y a los 4 años ahora comienza con otro broncoespasmo y atendido por un pediatra acá de la institución nuestra. Y bueno, progresa la situación hasta que, bueno, hubo que respirarlo, trasladarlo a la ciudad de Tandil. El chiquito tiene obra social, y bueno, se trasladó en condiciones graves, sigue estando en situación grave, y cuando llegó allá se le hizo el hisopado, el test rápido, y vio que tenía gripe A. Presumiblemente es un test como el EVA-test, como para que vos te des una idea. Sí. Nos da gripe A como nos puede dar influenza B, lo que sea. Ahora hay que ver a ver qué subtipo es, porque el otro que llevamos, ¿te acordás? Hace un tiempo también tenía gripe A y después se demostró que era un caso de subtipo en el cual también había un poco de influenza y también tenía coqueluche y bueno, y otras cosas más. Entonces, ante una situación así, por ahí uno dice, bueno, ya tiene gripe A, es lo que se nos informa, los informa a los padres, y nosotros, como entidad, tanto la Secretaría de Salud, el hospital, como yo creo que región también, estamos interesados en saber de dónde era el chiquito, para ver cuáles eran los contactos, si había alguna persona de riesgo en su grupo familiar más cercano o en las instituciones donde había asistido, como el jardín y lo que fuera, como para ocuparnos de eso. Pero bueno, no es nada más que eso, ni nada menos tampoco. Bueno que lo informemos y que sepamos todo. Seguimos con las mismas medidas de prevención, o sea, no concurrir a los lugares como el hospital, los lugares donde están asiduamente mucha cantidad de chiquitos, ahora en este tiempo con bronquiolitis, con problemas respiratorios, y bueno, nada más que eso. Jorge, bueno, eso era lo que nos preocupaba, es decir, una vez que se detecta un caso de gripe A, más allá de lo que explicabas recién, que es un test inicial que después deberá completarse con otros estudios y determinar exactamente cuál es la afección de esta criatura, pero lo cierto es que una vez que se detecta un caso, que es gripe A en principio, ¿cuáles son los protocolos a seguir en los lugares donde esta criatura estaba, en su jardín, en su familia, en este caso en su localidad? No, los protocolos siguen como tal cual, como te dije yo. Uno apunta a los grupos de riesgo, porque lamentablemente nosotros en estas latitudes, como le dije al canal hoy cuando estábamos hablando, tenemos que apuntar a los grupos de riesgo. Claro. En otros países de desarrollo se tienen 30 millones de habitantes y se compran 30 millones de vacunas. Acá nosotros con 40 millones compramos 9 millones y se ocupan de eso. Entonces tenemos que tratar de vacunar a los que tienen entre 2 meses y 24 y a los mayores de 65 años y a las personas embarazadas y a todos. Nosotros también teníamos ahí una persona de riesgo en el hospital que le informaba hoy también, con una chiquita que ya es mamá de 16 años, que de Madero también, con un síndrome respiratorio progresivo en el cual viene con altas temperaturas y todo. Entonces, bueno, eso nos da pauta de que por ahí puede ser. Pero bueno, al no tener el test rápido tampoco en la esfera nuestra de poder saber si es, tenemos que tratar empíricamente a todos, y tratar empíricamente a todos significa una ola de que todo el mundo tiene que consumir el antiviral, el antibiótico y todo. Entonces hay que tratarlo desde nosotros y desde ustedes,
desde la opinión pública, tratarlo adecuadamente, no entrar en pánico, saber que todos los contactos son los mismos, o sea, el virus está en el aire de nosotros, conviviendo con nosotros. Algunas personas afectadas por ciertos motivos de bajas defensas es afectada y pasa esto, nada más. Está bien. Jorge, bueno, eso iba a consultarte también y justo lo mencionabas. Cuando se presenta un caso en el hospital, en la clínica, en donde sea, frente a un médico que tiene los síntomas de la gripe A, corresponde, o al menos de una gripe que no es común, ¿corresponde medicarlo de inmediato, digamos, por si acaso? ¿De qué manera se actúa? Y se actúan, como te dije, se actúa muchas veces cuando no tenés el test rápido que te orienta hacia una gripe A, se actúa empíricamente y se le da el antibiótico necesario que se da para estos casos, el antiviral para que no se siga replicando el virus y que tenga un límite, porque la vacuna que se da en estos casos, la vacuna para la gripe A como la vacuna para la gripe común, es una vacuna que se da para evitar las formas graves que llevan a la muerte. Claro. Entonces, en estos casos, uno trata con el antiviral que se da, de que no se replique tanto y que no llegue a la gravedad. Claro. El otro caso que derivamos nosotros a la ciudad de Tandil, la chiquita estaba vacunada y se empezó rápidamente con el jarabe del antiviral que le estábamos dando y con eso la chiquita salió adelante. Esperemos que este chiquito haga lo mismo también, una vez que empiece a hacer efecto en su sangre el antiviral y todos los antibióticos, que salga adelante, porque bueno, llegó en una condición crítica porque el broncoespasmo no permitía que su oxigenación sea adecuada y entró en hipoxia, y bueno, hipoxia es cuando no hay mucho oxígeno en el cerebro y el corazoncito también estaba bastante castigado por ese motivo. Claro. En este caso es importante tener en cuenta lo que decías. El virus está entre nosotros. Ya tenemos 3 casos con este que mencionabas recién de esta joven que está internada. Vamos a recordar, y es importante, cuáles son las medidas preventivas que se pueden tomar frente a los cuadros de gripe A. Sí, mira, lo mejor es actuar cada uno en conciencia y saber que si uno está con un cuadro de gripe, tratar de aislarse en la casa. Si está con convivientes en los cuales tienen grupo de riesgo, saber que esas personas, si está embarazada, si es mayor de 65 años, si tiene alguna patología predicha o menores entre 2 y 24 meses, que se alejen de la persona que está engripada. Esta persona, si tiene que estornudar o toser, que lo sea con la parte interior del codo, que use el alcohol en gel para lavarse las manos constantemente, porque la mano y la saliva es lo que transmite a todos lados. Entonces, bueno, un montón son esas cosas que por ahí lo hacen y que lo reiteramos en todos lados y que están pancartas y por todos lados en el hospital explicando eso, y que no hagan, que no vengan al hospital para visitar a un familiar y que vengan con los chiquitos, y que no pasen por lugares donde esté mucha cantidad de gente o algunos tosiendo, que se aíslen. Son cosas que eso nos van a delimitar, y que estamos en un cuadro de la etapa del año en el cual hay bronquiolitis, hay un montón de cosas que la gente puede tener miedo, y por un cuadro respiratorio similar puede decir, uy, a ver si es esto, y vienen corriendo para acá. Pero bueno, yo creo que más que nada con la pauta de cada uno y con la responsabilidad de cada uno, la conciencia de decir, mira, no me junto o tengo gripe y nada más que gripe, trato de bajar la temperatura. Si eso vos ves, tanto a nivel personal como a nivel médico, que las cosas y los síntomas progresan y que van cada vez más, que hay una temperatura que no baja de 39 grados, 40 grados, y que eso nos lleva a pensar en que el cuadro respiratorio progresa y que hay otras complicaciones, bueno, eso da pauta para que consulte al médico, para que evaluemos nosotros si es para internar, para dar el antiviral, el antibiótico y etc. Bien, allí nos estaban consultando de quién depende, en caso de la gravedad del paciente, decidir el traslado. No, depende del médico exclusivamente. Ajá, bien. Nosotros tenemos una complejidad que para adultos, nosotros tenemos una terapia y con respiradores en la cual nosotros nos podemos hacer cargo hasta cierto nivel de complejidad. Claro. Pero en lo que es a pediatría no tenemos una terapia pediátrica ni neonatal, por eso que tenemos que buscar un lugar donde haya un respirador pediátrico, donde haya una unidad de pediatría en la cual se pueda asistir a los
a los pacientes estos, ¿no? Bien. Jorge, cambiando absolutamente de tema, tenemos conocimiento de que en los últimos días han ingresado por guardia varios pacientes, teniendo en cuenta los accidentes de tránsito que vienen ocurriendo. ¿Cuál es, digamos, el balance que se hace de este tipo de atenciones hoy en el hospital? No, el balance es, más o menos siempre seguimos con la misma frecuencia, de 2 o 3 accidentados que entran. Siempre tenemos la suerte que en estas últimas semanas no ha habido traumatismo de cráneo ni que hayamos tenido que derivar a un paciente grave, pero siempre hay traumatismo y fracturas de tibia, de fémur, de cadera, de gente que anda en bicicleta, en moto y que tiene los accidentes en la vía pública. Eso se mantiene constante, digamos. Sí, se mantiene constante, a pesar que por ahí en algún momento baja o sube, pero siempre los accidentes están a la orden del día. Bien. Jorge, te agradecemos muchísimo por la información y bueno, quedamos a disposición para difundir esta información que es tan necesaria. Muy bien, Andrea. Listo. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, alguien tenía que hablar, lo dijo el propio director del hospital. A ver, pasa siempre. Viste que cuando hay un accidente intentamos reforzar las campañas de prevención de accidentes, los controles y todo ese tipo de cosas. Cuando hay una enfermedad, tenemos que difundir la información, recordar las medidas preventivas. Hablemos de enfermedades. Hola, está bien que estamos cerca de un fin de semana, pero es viernes. Si quieren se pueden quedar a laburar un ratito más. No estaría mal. No nos atendieron de región sanitaria, no nos atendieron de Secretaría de Salud, los lugares donde corresponde, y claro, como médico del hospital y en contacto con médicos que trabajan en el hospital y por supuesto también trabajan en la clínica, de esa manera les llega la información y la compartía con nosotros el director del hospital, el doctor Jorge Martín.